Con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, en su libro, analiza la corrupción en el país y también plantea algunas propuestas. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, gusto saludarla. A ver, En realidad es sí, Sí, dígame, dígame. la escucho, Mónica. No, lo que yo quería decir Sí, es que el tema de anticorrupción está en boca de todos los candidatos, está siempre en boca de todas las personalidades y los que toman la decisión, pero más que individualidades, tiene que ver con un sistema que está abierto a que se produzca esta corrupción en nuestro país. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero hay que plantear un cambio en el sistema para que evidentemente haya menos corrupción. sí, totalmente de acuerdo con usted, Mónica. Esto, lo que se requiere es una visión integral y holística. Pero si me permite brevemente, en realidad el libro no solo se ocupa de este tan trascendental tema, Ujú. sino que aborda una serie de asuntos de vital importancia en el contexto del Bicentenario. Correcto. Y por esa razón hay una serie de artículos sobre temas económicos, sobre temas de alimentación, sobre temas de salud, de seguridad, de reformas políticas, derechos laborales, etcétera. El tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, se inserta en ese conjunto de libros que está siendo presentado esta noche, como usted bien anotaba, por el Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer. Y queremos también darle Y la bienvenida, si me permites, Fernando, para conversar entre los cuatro a José Luis Pérez Guadalupe, vicepresidente del Instituto de Estudios Social Cristiano y profesor de la Universidad del Pacífico. Dada esta bienvenida, por favor, adelante, Fernando, con la pregunta. sí, buenos días también José Luis Pérez Guadalupe, que como lo has dicho participa en este libro que se ubica en una perspectiva social cristiana. Señor Pérez Guadalupe, usted es conocido por su experiencia en materia de lucha contra la inseguridad. ¿Podría resumir cuál es la propuesta que hace en este libro sobre ese tema? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Mónica, Fernando, gracias ¿Qué por tal? la invitación. Como ustedes bien han dicho, hoy día a las 7:30 estamos presentando el libro con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y desde el Instituto de Estudios Social Cristianos, que ya vamos a cumplir 50 años, sí lo que hacemos es una propuesta desde el pensamiento social cristiano al próximo gobierno 2021-2026. Concretamente, y eso lo vamos a abordar en la noche, algunos de los autores, porque no podemos, son más de 15 artículos, pero va a estar Carlos Blancas, Percy Tabori, Milagros Campos, el mismo Antonio que comparte ahora mesa, es decir, Pepe Tubindo, el mismo ministro Fernando Carbone, con quien me conozco desde que estamos en los grupos juveniles parroquiales. Es decir, una serie de temas. Concretamente el tema de seguridad ciudadana es un tema que en este momento quizás está un poco soslayado por la urgencia de la pandemia, pero va a volver y va a volver con fuerza. Y hay tres elementos concretos que quisiera enfatizar, que gane quien gane, porque la apuesta nuestra como social cristianos es darle inspiración desde nuestra perspectiva ideológica social cristiana a los partidos políticos. Van a ser tres puntos muy concretos. Primero, se necesita un personal adecuado, y esto me refiero no solamente el tema de número, que a veces la gente se dice 300 policías por millón, por 1.000 habitantes, por millón de habitantes. Es una cifra estándar y qué sé yo, pero se necesita sobre todo la capacitación de ese personal. En segundo lugar, se le tiene que dar el equipamiento adecuado, que ahora, por ejemplo, aparte que se ha desgastado en estos 5 años, que no se ha comprado mucho, por no decir nada, también implica ahora armas no letales, y lo que hemos visto lamentablemente el año pasado, para que tengan un buen manejo de las manifestaciones, que es el derecho que todos los ciudadanos tenemos. Y en tercer lugar, fundamental es un liderazgo de la institución, tanto a nivel policial como a nivel político. Y lamentable, esos tres elementos tenemos que reforzarlos muchísimo, porque vamos a entrar en un nuevo gobierno, pero con una moral bajísima de parte de los efectivos policiales, no solamente por los 600 fallecidos, no solamente por los casi 50.000 contagiados, los agentes policiales que tenemos, sino fundamentalmente porque no vemos liderazgo ni una salida al final del túnel, entre otros motivos, ya sabemos, porque dieron de baja 20 generales de manera ilegal. Justamente en ese último punto, el tema del liderazgo, también el tema del liderazgo dentro de la institución policial ha dado
nos ha dejado unos vacíos enormes, sobre todo vinculados al otro tema con el que comenzamos, que es el tema de corrupción, que es lo que también se ha evidenciado, no solamente en los últimos 5 años, sino es una situación permanente que merma la capacidad que pueda tener una institución policial para sacar adelante este proceso. Yo le decía a Antonio Maldonado, y quisiera que insistiéramos en eso, la inspiración en el liderazgo anticorrupción, pero que además nos hemos visto defraudados porque hemos escuchado como letanía de parte de expresidentes, de los candidatos que hoy día proponen, yo voy a ser quien acabe con la corrupción y tal, pero a la hora de los loros, para decirlo coloquialmente, pues nadie lo hace. Y no lo hace porque no se entiende que el sistema es parte del problema también, el sistema como está planteado, el sistema político. ¿Qué tendría que reflexionar sobre eso? En efecto, Mónica, como usted bien lo anotaba en su primera pregunta, se trata de un problema, la corrupción, de carácter endémico y estructural. Por lo tanto, la mirada no puede soslayar este importante punto de partida. Y lo que hacemos en el artículo es partir de reflexiones y propuestas ya existentes, tanto las formuladas desde las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su magnífico informe sobre corrupción y derechos humanos, que además, permítame decirle, no se ve reflejado de ninguna manera, lamentablemente, en ninguna de las propuestas de los candidatos y candidatas. Parece ser que no han leído un informe tan importante. Y decimos, recogiendo, por ejemplo, las reflexiones de Kofi Annan, que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene consecuencias corrosivas para la sociedad y es una amenaza muy grave para el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad, el tema que usted está tratando con con José Luis, y también, por supuesto, el enfoque que aportamos, que es el enfoque social cristiano, con la posición muy firme del Papa Francisco, expresada en la reunión con la Asociación Internacional contra la Pena de Muerte, cuando dijo que la corrupción es más grande que el pecado. Y el tema del liderazgo que usted mencionaba, Mónica, es fundamental. Totalmente. Porque en realidad todo está escrito, pero lo que falta es dar el ejemplo con la práctica virtuosa y no con la práctica cargada de vicio y contaminación que hemos visto lamentablemente en los últimos años. Sí, permítame un segundito, Antonio. Tengo que ir a la pausa obligatoriamente y regresamos con esto porque creo que es necesario que la gente entienda que la frase no acaba con la corrupción, la promesa tampoco. Y es ese círculo virtuoso de las autoridades las que tienen que aterrizar efectivamente con hecho y palabra para poder cambiar las cosas en el país. De otra manera no se va a poder lograr. Vamos a una pausa, ya regresamos. Son las 9:21, estamos entrevistando a dos de los autores de un libro que debe presentarse hoy a las 7:30 sobre propuestas para el quinquenio que se inicia en julio desde una perspectiva social cristiana. Ellos son José Luis Pérez Guadalupe, que escribe en ese libro sobre seguridad ciudadana, y Antonio Maldonado, quien escribe sobre corrupción. ¿Qué podemos decir a los electores que se hayan decepcionados de oír una y otra vez a políticos y a especialistas o pseudoespecialistas y que no hayan cambios? ¿Qué cambios concretos creen ustedes que se pueden registrar de los primeros 100 días en los dos campos que le competen en el libro que se presenta esta noche? José Luis primero, por favor, y luego será el turno de Antonio Maldonado. Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. A ver, yo creo que todos somos conscientes de la situación de crisis de emergencia que estamos viviendo, no solamente social, y como bien se ha mencionado, y es el tema de Antonio, la corrupción, sino el tema político. Estamos en una crisis realmente de representatividad, donde vemos que tenemos actualmente, y vamos a tener un Congreso brasilero, es un Congreso totalmente atomizado, y donde en verdad las candidaturas presidenciales no despiertan el entusiasmo que deberían hacerlo ya a estas alturas del partido. Sí. Y yo creo que mucho eso se tiene que ver con lo que se ha mencionado, el tema del liderazgo y la lucha contra la corrupción que ya mencionó Antonio, porque en los análisis, cuando uno hace un análisis en general social y en este caso de la ética, son los aspectos sistémicos, los corporativos y los individuales. No como compartimentos estancos, sino como círculos concéntricos. Y yo creo que ahí estamos fallando tanto en la parte individual, que los líderes no nos despiertan necesariamente esa expectativa de cambio,
y también a nivel corporativo como partidos políticos. Es decir, si no cambiamos el chip de que sí podemos hacer algo diferente, yo creo que a estas alturas, Fernando, Mónica, nos está ganando la decepción, nos está ganando la frustración. Estamos pensando de que todos son iguales, todos van a ir a la cárcel, todos son unos corruptos. Sí, bueno, y cómo no, por ejemplo, le voy a poner eso, ¿no? un caso específico que todo el mundo lo conoce. O sea, Martín Vizcarra estuvo propugnando la lucha anticorrupción y hoy está en una situación en la que podría ir a una prisión preventiva. Entonces, esto es lo último, pero de eso tenemos un montón y entonces la gente tiene todo el derecho a estar decepcionada, ¿no? Así es, Mónica, justamente por eso desde el pensamiento social cristiano, que es nuestra perspectiva, lo que estamos planteando es 15 ejes en este libro, desde la economía, desde el derecho, desde la Constitución, desde la seguridad ciudadana, es decir, desde la salud con el exministro Fernando Carbón, el aspecto laboral, el aspecto nutricional, el aspecto educativo, etcétera, etcétera. Estamos planteando nuevas alternativas o reformar las ya existentes, porque no se trata de descubrir el agua tibia y las que sí han funcionado para que el próximo gobierno las pueda llevar adelante. Yo creo que ese es más que nunca, tiene que ser un gobierno post-crisis, o si todavía estaremos en crisis, un gobierno de unidad nacional. Y como ya se sabe, ya en general en el continente ya no son gobiernos de partidos. Los partidos ya no tienen la fuerza ni los equipos como tenían antes para gobernar. Eso tiene que acudir y tiene que ser una convocatoria amplia a personas, algunos le llaman los tecnócratas que tienen que gobernar, pero sea del partido que sea, pero juntar equipos de gobierno, que eso es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno, porque no tienen equipos, un solo partido para gobernar por 5 años más, aún con el Congreso que se nos viene. Eso es lo que pensamos, por eso es que nuestra visión y nuestra misión en este libro y del Instituto de Estudios Social Cristiano, y siempre auspiciado por la Fundación Adenauer, es inspirar las políticas que se vienen en los temas concretos como estamos haciendo en este libro. Antonio, sí. Gracias, Mónica. Fernando. Sí, complementando lo expresado por José Luis, hay que partir de reconocer, como lo comentábamos con usted, Mónica, que hay un liderazgo político democrático fallido. Y por tanto, el desafío para el nuevo líder, el nuevo gobierno, es gigantesco, es enorme. Es quizá uno de los desafíos más grandes de toda la historia republicana. Porque lamentablemente la corrupción se ha sentado en las debilidades institucionales, la discrecionalidad de las decisiones y la falta de transparencia, el monopolio en el ejercicio del poder, la falta del control del mismo y sobre todo la impunidad. La impunidad ha dado un grado de recompensa enorme a la corrupción, porque en realidad si no hay un análisis científico sobre cómo actúa la impunidad en el ámbito jurisdiccional. Pero yo creo que los casos que se sancionan son los menos y creo que en general la impunidad predomina. Por tanto, el enfoque tiene que ser, como le comentábamos Mónica y Fernando, un enfoque holístico, un enfoque integral, pero también hay que partir desde una visión ambiciosa. Hay que plantearnos la tarea y la visión histórica de erradicar la corrupción. ¿Y cómo erradicamos la corrupción? Empezando a reforzar los mecanismos de prevención. Si hoy leemos los informes de la Contraloría General de la República, nos dan cuenta de hechos consumados. Pero acá se trata de adelantarnos a los hechos antes de que se consumen. Ya, pero eso parece como amplio. Darle entonces, de manera concreta, más posibilidades a la Contraloría para que pueda prever los actos de corrupción. Mayor transparencia podría generar, en general, en la información de gobierno, podría generar un poco menos de corrupción. Es decir, los liderazgos son los que tenemos, es lo que hay, como diría un joven. Entonces, ahí es donde vemos pues los gravísimos problemas, pero aterrizando hechos concretos en los primeros 100 días, ¿qué cosa debería ser un candidato para dar muestras, por lo menos, que está interesado en ser menos corrupto, por decirlo de alguna manera? Por supuesto. Fortalecer, Mónica, los mecanismos ya establecidos. Acaba de realizarse la reunión de la OEA, del MESICIC, del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, y ahí se ha apostado por la integridad, el compliance estatal, que es una apuesta correcta, pero que solo compromete hasta el momento al Ejecutivo. Debe también comprometer a todo el Estado, al Legislativo, al Judicial. Y además partir de reconocer el aporte de la sociedad civil. Es decir, se ha hablado de liderazgo, pero el liderazgo no debe limitarse a los líderes en el sentido tradicional que entendemos el concepto. Sí. Debe también incorporar a la sociedad civil, porque acá en el Perú hay lo que se llama corrupción, corrupción que
comprende el halago y la tolerancia a la corrupción. Es lo que se denomina La permisividad. corrupción. Exactamente. La corrupción que tolera y halaga a los corruptos, ¿no? Correcto. Bueno, podríamos seguir conversando sobre el tema, ambos, muy buena suerte en la presentación del libro, ojalá que sirva efectivamente de inspiración a este ramillete de candidaturas que tenemos y que la ciudadanía entienda que no se trata solamente de una persona, sino que se tiene que plantear un mecanismo donde todas las personas que tienen responsabilidad y la misma ciudadanía podemos empujar el carro hacia la prevención de que se cometan actos de corrupción, de lo cual ya estamos absolutamente hartos de saber y de comunicar. Muy amable, muchísimas gracias. Vamos a titulares de esta hora y regresamos.